aún así es un esfuerzo por el tiempo, ¿verdad? Por los gastos, por la preparación, la antelación al evento. Como mexicanos no somos muy dados a programar, normalmente lo hacemos toda la carrera, lo hacemos todo sin planearlo mucho. Los mexicanos no somos muy dados a planear, ¿verdad? Como ayer, antier, vino un laboratorio exclusivamente aquí a la iglesia cristiana, y los doctores que vinieron, bueno, son químico-biólogos, que cristianos, me decían, bueno, lo que pasa, porque no hubo mucha respuesta, mucho coro, y es para hacernos estudios de cómo estamos en la sangre, cómo estamos en niveles de azúcar, de triglicéridos, de cosas así, cosas que no entiendo, algunas o varias, pero nos dicen cómo está nuestro estado de salud. Y en este caso, al ver poca respuesta, es un ejemplo y al mismo tiempo una pequeña motivación a todo, o sea, a prevenir todo. Me decía uno de ellos, cuando yo le dije, ay, pues mira, vino poca gente, me siento un poquito mal, por así decirlo, que haya venido pues poca gente, o tan poca gente comparativamente con la gente que pudo haber venido. Y me dice, no te preocupes, me dice, mira, lo que pasa es que nuestra cultura no es preventiva. Nosotros ya vamos al doctor y hasta que nos duele y hasta que no podemos más, y entonces es que vamos al doctor, pero no somos prevenidos a decir, bueno, ¿cómo estoy en salud, por ejemplo? Y lo mismo sucede en diferentes áreas, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla continuamente de cosas que valen la pena. Lo mejor, por supuesto, es seguir al Señor Jesucristo, pero aún eso requiere esfuerzo, porque el Señor Jesucristo nos habla de constancia también, diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y no es fácil, porque tomar tu cruz es aceptar los retos, las burlas que pueden darse en algún momento por causa de ser un seguidor de Cristo. Pero aunque vale la pena, tienes que afrontar el reto, ¿sí? Como alguien dijo, por eso el seguir al Señor Jesucristo es para valientes, porque que yo sepa, cultural e históricamente hablando, siempre los cristianos han sido señalados, perseguidos y objeto de burla, siempre. ¿Por qué? Porque siempre que alguien hace algo que vale la pena, es objeto de señalamientos, por ejemplo. ¿Y qué mejor que esforzarnos por lo bueno, por lo mejor, por lo correcto, por lo eterno? Por eso Jesucristo desde un principio dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, te va a costar trabajo. Te pueden hacer burla. Ahora lo que conocemos, el famoso bullying, te puede costar trabajo. Es más, no solo te puede costar trabajo, sí te puede costar trabajo, pero también te va a costar trabajo, porque también la vida cristiana no siempre es de burlas que nos hagan, no siempre es de estarnos esforzando, sudando todo el tiempo en esfuerzo. No, Dios te da tiempos y muchos de refrigerio, de alegría, de felicidad absoluta y verdadera, pero en algún momento sí te tienes que esforzar. Entonces, Él también lo dijo, ¿verdad? Que la puerta para seguirle es angosta, pero la puerta para hacerlo fácil es ancha y amplia, y muchos van por ese camino. Muchos no siguen el cristianismo no porque no quieran seguir el cristianismo, sino porque no quieren hacer un esfuerzo. Entonces, esa es la situación. Yo le aseguro que toda persona quiere ser seguidora de Dios. ¿Por qué? Porque toda persona queremos lo bueno, la felicidad, la alegría, la vida eterna. Oye, va en contra del sentido común. Si tú le preguntas a una persona en la calle, ¿quieres estar en la vida eterna, en la felicidad? Obvio, sí. Hasta Maradona lo dijo. Si yo me voy al cielo, quisiera que mis hijos estuvieran conmigo.
Si yo me voy al infierno, mi entrenador, pero bueno, nosotros no somos Maradona, ¿verdad? Pero me refiero a que sí quiere todo ser humano consciente, a menos que esté endemoniado, pero toda persona consciente, por sentido común, quiere estar en el cielo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacen todos por ir al cielo? Porque requiere esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque se va a enojar la vecina, no sé si me explico. Porque tengo que dejar de hacer lo que hago en el trabajo, si no es bueno todo lo que hago en el trabajo, uñas largas, o dejar de murmurar, porque si uno es muy antojable hablar de la compañera de cubículo en las oficinas, ¿verdad que sí se antoja? ¿Verdad? El típico radio oficinas. Te voy a contar algo, manita. Sí, manita, yo también tengo algo que decir. Y manita, y cuando se va manita, llega la otra manita y hablan de la otra manita y todo queda entre manazos. Entonces, pues obviamente eso es rico, es bueno, es bonito. Y qué bonito es, carnalmente hablando, qué bonito es hablar bien de los demás, pero que no hablen mal de mí, ¿verdad? Y cuando murmuramos, nos levantamos con una fortaleza y como para decir, de aquí yo digo a todos quién está mal, pero yo solo digo que están mal, pero no me digan en qué estoy mal. Entonces, cuesta trabajo cerrar la boquita, cuesta trabajo no mirar lo que no debemos mirar, ¿verdad? Más del 85% de los hombres ven cosas que no deben de ver. ¡Wow! ¡Qué porcentaje tan elevado! Más del 85% de los hombres ven cosas que no deben de ver. ¿Tú crees que esos hombres no quieren ir al cielo? Sí, pero no quieren hacer un esfuerzo para lograrlo, dejando sus malas obras, no porque la salvación sea por obras, no, pero sí requiere que lo que me estorba lo tengo que ir dejando en el camino. Y eso requiere un esfuerzo. Por eso Lucas capítulo 18, Jesús habla del esfuerzo como un requerimiento, como un esfuerzo. Por eso, como alguien dijo, le decía hace un momento, que seguir a Jesucristo no cualquiera, porque el Apocalipsis 21 en este caso, cuando habla de los que van a entrar al cielo y de los que no van a entrar al cielo, habla de una manera muy fuerte, y la Biblia sí lo habla, y cuando hay que decirlo, pues hay que decirlo y no ocultarlo, pero la Biblia dice, refiriéndose al cielo, que los cobardes estarán fuera. Y cobardes no quiere decir que Dios se ponga como el valentón de las películas mexicanas que tiene las pistolas ahí, ¿verdad? Y dice, cobardes, a ver quién viene a matarme. No, Dios no es así. No se refiere en ese término de cobardía cuando Dios dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, sino los cobardes quiere decir aquellos que no hicieron el esfuerzo suficiente para dejar en el camino lo que tienen que dejar en el camino. Cobarde se refiere a aquel que no se quiso esforzar, que no quiso hacer más, que sabía lo que era necesario y lo que valía la pena, pero por una u otra razón no quiso hacer nada más, ¿verdad? De lo que en algún momento solo necesitaba pedirle en oración para que Dios le respondiera, pero cuando había que ver por el necesitado, cuando había que ver por la unidad, como decíamos al principio, cuando había que dejar cosas en el pasado, en el atrás, no lo quiso hacer, no se quiso esforzar. Y eso en algún momento nos puede incluir como cristianos, porque aún como cristianos podemos ser cristianos, pero cristianos no esforzados. Por eso alguien dijo, y antes de que se deje de congregar aquí se lo digo porque voy a decir, no, ya a lo mejor no me congrego ahí. Alguien decía que solamente asistir el domingo a la iglesia no es suficiente para que Dios haga su obra plena o verdaderamente en nosotros, que difícilmente una persona que asiste solamente el domingo es difícilmente un verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces, por eso le dije antes de que deje de congregarse aquí. Voy a ser reflexivo. Pero lo digo para bien, no lo digo para mal lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que Dios nos habla de un esfuerzo. Si yo la Biblia es un ejemplo,
Yo en la Biblia, los primeros cristianos, dice la Escritura, que todos los días se reunían, ya sea en el templo o por las casas. Y a lo mejor como mexicanos podemos pensar, o como latinoamericanos, decir, no, bueno, es que yo no tenía muchas cosas que hacer, pero oye, yo tengo tantas cosas que hacer. Por lo menos hay que considerar la actitud, porque, ok, a veces no puedo, pero ¿cuánta actitud o cuánta disposición tengo para hacer un esfuerzo? Porque a veces podemos decir como cristianos, hay, no sé, una actividad determinada, ¿no? Aparte del domingo en la iglesia. Ay, casi a veces decimos con nuestra actitud, gracias a Dios no puedo. Aleluya. O sea, mucho habla la actitud, no es tanto que no pueda, sino la actitud que hay para eso. ¿Por qué? Porque a veces no queremos esforzarnos, no tenemos una cultura de esfuerzo. Y esto lo dijo un predicador que yo admiro, respeto y bendigo mucho mi vida. No lo conozco mucho, pero con un solo mensaje impactó mi vida. No sé si él todavía viva, espero que sí, un siervo de Dios llamado Natividad Ramos. Y él en una ocasión nos dio un mensaje a los mexicanos en un congreso mundial, llamémosle así, que fue en la Ciudad de México, por eso pude ir. Y me colé, de hecho, en aquellos años yo era un muchacho de unos, bueno, ya ni tan muchacho, sí, ya tenía como 26 años, recién casado, de hecho. Entonces, me acuerdo que vino un predicador de Corea, David Yonggi Cho, vino a la Ciudad de México y wow, pues eso revolucionó a toda la iglesia mexicana, o por lo menos a mucha, y bueno, se llenó una iglesia con capacidad de 4,000 pastores, que ahí se invitó pastores y líderes, pero líderes encargados de área de las iglesias, o sea, líderes principales de las iglesias. Y yo dije, pues yo no soy nada de eso, pero yo voy. Bueno, a mí me goza. Entonces, yo dije, yo me meto ahí a ver cómo le hago. Y de hecho, cuando yo pedí mi boleto, me dijeron, no, pero esto es para pastores y líderes principales. Y yo le dije, no, pero yo voy a entrar para ver si algo se necesita. Ah, bueno, ya. Y que me meto. Hermano, y ahí, entre puro norteamericano, predicador norteamericano, centroamericano, africano, de predicadores, pues de los que tienen que decirle algo al mundo, literalmente hablando, como en los cuentos mexicanos, en los chistes mexicanos, un mexicano. Ay, hermano, pero no como en los cuentos dijo groserías, no, para nada, no, dio un mensaje que le dieron como 20 minutos para hablar, porque ahí los tiempos eran valiosísimos, ¿no? ¿Se imaginan? Vino el que le predicó a Nicky Cruz, ¿cómo se llama? Wilkerson y cosas, y así, o sea, gente, wow. ¿Quién no va a querer escuchar a esos predicadores? Te voy a decir algo que va a tocar tu vida para siempre. Y entre esos entonces un mexicano, y cuando dicen, está un predicador mexicano que ahora nos va a hablar, y todos en el programa veíamos que tenía 20 minutos. Y dijimos, bueno, pues vamos a escuchar. Le va a dar un mensaje. Para mí fue de los mejores, no porque, bueno, ni siquiera gritaba, no levantaba la voz o cosas así, que eso, bueno, es de cada quien. El grito no ni da unción ni la quita, simplemente cada uno habla pues como es y buscando como debe ser también, por supuesto. Pero él dijo algo como esto, hablando del esfuerzo, no me estoy saliendo del tema. Él nos dijo ahí muchas cosas muy interesantes, muy importantes, del por qué Dios no usa al mexicano o se tarda en usar al mexicano. Pero bueno, algo que él nos decía, dice, es que la cultura anglosajona, la cultura norteamericana, ¿sabes por qué ves misioneros güeros y de ojos de color azul o verde en todas partes del mundo? ¿Sabes por qué? Porque ellos se esfuerzan, porque ellos no se conforman, porque ellos, cuando están delante del trono de Dios, están orando
y la presencia de Dios es tangible, es palpable, y tú sabes que Dios está ahí. Dice, ellos aprovechan ese momento, y por así decirlo, metafórica y espiritualmente hablando, ellos le dicen, Dios, úsame. Pero ya que Dios los contesta y dice, sí, te voy a usar, la mayoría de mexicanos nos quedaríamos satisfechos y contentos y wow, ya Dios me ungió, ya Dios me va a usar, ahora sí me van a ver en internet, ahora sí me van a grabar, ahora sí voy a comenzar a ser mencionado por ahí. Y lo que Natividad Ramos, bueno, en aquel tiempo no existía el internet, cosas así, o no como hasta ahora, pero nos dijo, exactamente es el principio del fin de los ministerios mexicanos, porque empezamos a elevarnos tanto que como un globo se infla hasta que explota. Y nos decían que cuando alguien llega con una mentalidad diferente al trono de Dios, no se conforma y no se envanece cuando Dios le dice, te voy a usar y vas a ser un instrumento muy especial en mis manos, y a través de ti voy a impactar naciones. Aún así, una cultura diferente a la nuestra no se conforma. Normalmente, no que todos seamos así, sino en estándares, en estadística, normalmente sucede. Dice, y una cultura diferente a la nuestra, no. O sea, Dios le dice, te voy a usar y vas a impactar lugares y voy a hacer cosas extraordinarias contigo. Entonces dice, gente que piensa diferente o más allá, dice, Dios, dame más todavía. Y es lo que decía hace rato, que dejé inconcluso, metafórica o espiritualmente hablando, le quitan a Dios las tarjetas de crédito, le bajan la cartera, y eso que no se llaman Roberto, de robo, pues, así le dicen en México. O sea, no me refiero a lo malo que le quitan la tarjeta de crédito a Dios y que le quitan la cartera, no. Me refiero a que le piden a Dios, aprovechan para que les dé más y más de lo que Dios ya le había dicho que le iba a dar o que le está dando en ese momento. Entonces, con razón. Fíjate qué hermoso este mensaje, a mí me pareció muy interesante. Y lo ligo al mensaje porque aquí Jesús está hablando de un esfuerzo, de algo que culturalmente hablando no somos muy dados a eso. ¿Sí? Por ejemplo, es una idea, trato de tocar la conciencia, sinceramente sí también, pero por ejemplo, y compararnos un poquito en el buen sentido, ¿no?, con la iglesia en Corea cristiana, la iglesia en Corea cristiana, ellos tienen lugares de oración específicos. Ellos le han llegado a llamar las montañas de oración, porque Jesús iba a la montaña a orar. Y bueno, en esta ocasión, pues son lugares con aire acondicionado, con bancas, la gente aún puede dormir ahí un rato, pero van miles de personas a orar en la madrugada, y ellos ya si quieren dormir un rato se duermen, y en esos lugares nieva. Entonces, todo está condicionado, pero ellos hacen un esfuerzo por eso, y oran por horas, de tal manera que me platicaba, no sé si usted recuerda al pastor Ulises Flores, que fue a la cena de matrimonios aquí en el Tox aquí en el Tox del Rosario, exactamente. Me platicaba hace poco que así entró a la iglesia un coreano, como ahorita estábamos, y que a la gente de recepción que da la bienvenida, el saludo, todo esto, la sonrisa, la administración, lo digo en serio, o sea, todo eso hace una persona que está como mujer, como recepción, nosotros le llamamos. También absorben una cuestión espiritual, porque tienen que recibir caritas, carotas, todo, no crea que es fácil. Tienen que estar en un nivel para no tomarlo personalmente, porque si lo toma personalmente, pues ya se empieza a sentir mal y dice, no, mejor ya no sirvo, mejor ya no le entro. Entonces tienen que tener una vida espiritual estable, fuerte. ¿Para qué? Para dejar todo en las manos de Dios y dejar que a través de uno también los demás sean ministrados con la presencia del Espíritu Santo. Bueno,
En este caso es que se acerca y no, me decía Ulises que no le pudo recibir a esta persona que venía porque estaba a punto de pasar a predicar, pero que le dejó un recado con la gente de recepción y le dijo: bueno, denle por favor al pastor mi número, que me hable. Para no hacerle larga la historia, este coreano venía con una misión y las reuniones que ellos hacen en Corea, vino a invitar al pastor Ulises porque él iba pasando en su carro y lo detuvo el alto, el rojo en el semáforo de la esquina, y al voltear y vio la iglesia Centro Cristiano Nezahualcóyotl, dice que en ese momento de alguna forma Dios le dijo: vas a esa iglesia y dile al pastor que vaya a Corea, y que se lo llevan a Corea. Y este pastor le dijo: mira, nosotros venimos a invitar a un grupo de pastores en México, entre ellos Benjamín Omelí, que lo conocemos también, estuvo ahí en Corea. A lo que voy, a lo que quiero llegar con esto, es que ellos que han tenido esta experiencia es un ejemplo, pero real. Me han platicado cuando han ido para allá, el hermano Lomelí también lo comentó, y me decía: Pablo, ¿sabes cuánto oran allá los cristianos? El cristiano normal, estándar, oran como 5 horas al día. Ahora entiendes por qué, me decían ellos, las reuniones de oración, ¿sabe dónde las hacen? Las normales, ¿eh? No creo que reuniones como aquí en México, que hacemos una cada 2, 3 años, 5 años. No, las reuniones normales las hacen en un estadio. Y es tan impresionante todo lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque se han esforzado un poco más, nada más que nosotros. Dios quiere fomentar en nosotros una cultura de esforzarnos un poco. Yo creo, como dice el pastor Wayne Myers, yo creo que a veces queremos manifestaciones de Dios de bomba atómica cuando hacemos oraciones de cohete. Por eso Jesús habla de una parábola y dice: bueno, si Jesús hubiera usado a alguien como Juan, a Pablo, el apóstol, pero hubiera sido mexicano, lo que está tratando de decir aquí es: ponte las pilas. Dicho en mexicano, ¿no? Por eso, pero Jesús lo dice, capítulo 18, versículo 1, le refirió Jesús una parábola sobre la, ¿qué dice la siguiente palabra? No todos lo dijeron, pero lo acepto. La necesidad de esforzarnos. Bueno, aquí dice de orar siempre y no desmayar, por eso esforzarnos, ¿sí o no? Sí. ¿Esforzarnos es necesario o no es necesario? Okay. Bueno, los que me están poniendo atención decimos que sí, amén. Orar requiere un esfuerzo. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Dicho claramente y leyendo más allá de las líneas, aunque sí dice orar siempre y ¿qué? No desmayar. Realmente lo que Jesús nos está pidiendo es esfuérzate. Como dice el pastor Wayne Myers, dice, ya lo dijo, lo vuelvo a decir. A veces queremos manifestaciones de Dios de bomba atómica cuando hacemos oraciones de cohete. ¿Verdad? Y Jesús dice, no es así. Hay una necesidad. Es necesario. ¿Y qué es algo que describa la palabra necesario? Es útil. Es indispensable. Esta palabra que usa es bueno. ¿Por qué? Porque hay necesidades que nos benefician. Voy a entrar un tanto profundo y tal vez no todos me sigan, pero creo que la esencia se va a quedar. Y con eso creo que logro el objetivo, aunque si logro más es mi anhelo. Hay cosas que son necesarias, pero nosotros, lo que estoy tratando de decir, aunque va a parecer un trabalenguas, pero no lo es,
Nosotros vemos pasajes como este de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Los vemos como no antojables, si somos honestos, ¿no? Bueno, pero no seré el único sincero aquí. No lo vemos muy antojable, ¿no? Alguien decía también, por ejemplo, hablando del esfuerzo, que las reuniones de oración en cualquier iglesia, ponga el nombre que usted quiera, aún las más avivadas, son las de menor asistencia. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Hay personas que dicen, es que yo cierro los ojos y en vez de orar me distraigo. Bueno, requiere un esfuerzo, tienes que crear el hábito. ¿Sí? Requiere de eso. Nosotros normalmente, cuestiones como, atención aquí tantito, por favor. Digo, yo sé que me está poniendo atención, pero trato de jalar más su atención todavía. Cosas o frases como servir a Dios, obedecer a Dios u orar, las vemos como un reto, pero no antojable. ¿Cierto o falso? Sí, o sea, no se nos antoja, por lo menos mucho, ¿verdad? Yo sé que unos más, unos menos, otros de hecho es su forma de vida y no pueden vivir sin eso, qué bueno. Pero normalmente, incluso a veces hasta lo vemos como una imposición, ¿no? Decir, pues te espero y a ver cómo le haces, pero en la próxima reunión de oración tienes que estar aquí. Híjole, ¿qué decimos en casa? Pues tengo que ir. Ya ves cómo es el pastor, que nos pone que tenemos que ir, y si no, pues entonces como que te va a ir medio dejando en el camino para ver si te inquietas y te alineas. Bueno, ya descubrí parte del secreto de mi discipulado. Ya en parte te empieza a dejar así a ver qué haces, ¿no? Pero no te deja de mirar, de vez en cuando te echa a ver un ojito a ver si ya te inquietaste o todavía no. Bueno, y a veces, pero normalmente, ¿qué decimos? Es que tengo que ir a la oración, repito, no es en todos los casos, pero en estadística sí es considerable el número, porque pues dicen que ahora sí tenemos que ir a la oración. Y bueno, ¿cómo lo ves eso de orar? Normalmente lo vemos como una imposición, como algo no agradable, ¿no? Sin embargo, quiero dar el otro lado de la tortilla, como se dice también en México. El otro lado de la moneda es que hay cosas que son necesarias pero que son buenas. Por ejemplo, comer es una necesidad, ¿sí o no? Es una necesidad, pero es una buena necesidad porque te gustas del sabroso sazón del alimento. De hecho, comer está considerado como un placer, en el sentido de gustar. De ahí viene la palabra de degustar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una necesidad comer, pero es una buena necesidad. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo vitaminas, proteínas, lo que mi cuerpo necesita. Es una necesidad, pero es buena. Lo mismo la oración, quiero decirle, es una necesidad, pero no una necesidad como normalmente la vemos los cristianos. Por eso empecé como empecé este tema. No una necesidad así de decir, bueno, pues tengo que ir a orar, o tengo una necesidad y necesito orar, que normalmente somos así los cristianos. Tengo una necesidad, voy a orar. Ahora sí voy a la oración. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. No siempre las necesidades son obligadas o forzosas. Vea bien lo que le estoy diciendo. Hay necesidades que son benéficas, y ese es el lado que no hemos visto de la oración. Hasta antes habíamos visto la necesidad de orar. ¿Por qué? Pues porque es necesaria la salud, la sanidad de algún ser querido, pues hay que orar. Pero si no fuera por eso, pues no oramos, o por lo menos no mucho. Pero no toda necesidad es mala o forzosa. Hay necesidades que son buenas. Se lo voy a cambiar en un momento esto. Miren, esa idea. Eso de la necesidad de orar siempre, nosotros lo vemos desde nuestro lado y lo vemos como ya lo dije. Pero le voy a cambiar esa idea, o por lo menos eso espero.
Cuando Jesús dice la necesidad de orar siempre, no lo ve como nosotros. Así de, pues ya vine a orar. Y Dios dice, pues sí, ya te vi. Sino que Dios necesita, ve el otro lado de la necesidad. Por eso le dije que era profundo, pero si me sigue me va a poder entender. No, Dios no lo ve como nosotros. La necesidad de orar porque ya tengo el agua hasta el cuello. No. Sino que Dios ve necesario, y para Dios es una necesidad bendecirnos. Se lo voy a poner más claro todavía. Es como el padre de familia. Ajá. ¿Por qué trabaja el padre de familia? Y padre me refiero a papá y mamá, que trabajamos todos, normalmente, en casa, en las responsabilidades, mucho trabajo. El padre normalmente en la empresa, en la oficina. ¿Por qué trabajan los padres? ¿Sabes por qué trabajan? Obviamente por los hijos. Pero ellos se prepararon desde antes para darle a sus hijos lo que ellos necesitan, y a veces más de lo que necesitan. Ellos, ¿por qué trabajan? Por una necesidad más que económica, de amor por los hijos. La necesidad de Dios de darnos es como si Dios nos estuviera diciendo: oye, tengo tanto y no me pides, yo necesito darte porque te amo. Es decir, a Dios le sobra tanto poder que necesita darnos de su poder. Nosotros lo vemos tan humano como decir: Señor, ¿me quieres usar? Señor, ¿me quieres dar? ¿Me quieres proveer? Y todavía con una gran incredulidad, ¿verdad? Señor, tengo una deuda. ¿Podrás? Ve la palabra que estoy usando. ¿Podrás ayudarme a suplir esa deuda? Nosotros lo vemos como una necesidad. ¿Por qué? Porque tengo el problema encima y aún oro con incredulidad. Dios, ¿podrás salvar a mi familia? Oh Señor, ¿sabes por qué te pido eso? Porque ya tengo tantos problemas que necesito que los salves. Es una necesidad nuestra, pero la necesidad de Dios es diferente. Es la necesidad de darnos, porque tiene tanto poder y le sobra tanto que Él necesita darnos de lo que le sobra. ¿Sí me explico? Por eso dice la Biblia, ahora usted va a poder entender un poquito más, eso espero, pasajes como Santiago capítulo 1, ahí después del libro de Hebreos, y versículo 5. ¿Qué dice Santiago 1:5? Y bueno, todo esto se lo estoy diciendo porque debemos de cambiar ese concepto de la necesidad de orar siempre. No es que Dios nos quiera ver así todos forzados y obligados, porque ¿sabes qué? Lo que es amor ni se obliga ni se forza. ¿Quién obligó a Cristo a ir a la cruz? Nadie. Dios no se ve forzado en respondernos, Él se deleita en darnos. Si nosotros dejamos de ver la oración como algo obligado y forzado, como hasta ahora, lo digo reflexivamente hablando, como hasta ahora el servir a Dios algo obligado y forzado, el obedecer a Dios como algo obligado y forzado, comencémoslo a ver como que Dios está deseoso de darme lo que necesito. Nuestro concepto de oración va a cambiar. Dios está deseoso de darme más de lo que le pido. Él tiene tanto que, como un padre al hijo, el ejemplo que le ponía hace rato, haga de cuenta que un papá es dueño de una fábrica de autos.
y tiene tantos carros, ¿verdad? Que si el hijo no tiene carro, ¿por qué no tiene carro? ¿Por qué no tendrá carro? Sencillo, porque el hijo no se lo ha pedido. Entonces la oración no es tanto la obligación y la necesidad de orar hasta que ya no pueda más, sino que concretamente hablando no tienes cosas porque simplemente no se las has pedido a Dios. ¿Y por qué otros tienen más? Pues porque han aprovechado. Si Dios dice, pedid y se os dará, pues yo pido y Dios le da. Por eso el ejemplo que le puse al principio. ¿Por qué cierta cultura de predicadores, en su esencia, en su nacionalidad o lugar de origen, por qué tienen más de Dios que nosotros, mexicanos, por ejemplo? Sencillo, porque ellos le han pedido más. Y nosotros, Señor, ¿querrás usarme? Como si Dios dijera, no sé, ¿de dónde eres? ¿De hasta no, ¿por qué no? No, o sea, Dios quiere usarte como no tienes idea. Y Él puede usarte. No quiero decir más que el apóstol Pablo para que no me reclamen el cielo, que un día yo prediqué esto, pero ¿tú crees que Dios llega hasta el apóstol Pablo y ya? ¿Tú crees que su poder está limitado? ¿Está ahí? Yo creo que la necesidad, hablando de necesidad, es una palabra que voy a estar jugando en este mensaje. La palabra necesidad tiene varios vértices, varias facetas la palabra necesidad. Necesidad para nosotros, cierto o falso, es tengo necesidad, ¿sí o no? Pero para Dios no, necesidad es deleite. Tengo la necesidad de darte. ¿Ve qué diferente la necesidad nuestra y la necesidad de Dios? Y por eso no oramos, por eso no hacemos cosas, porque nuestra necesidad es algo triste, es algo aburrido, es algo pesado, es algo que tengo que hacer, tengo que ir, esa es la necesidad para nosotros. La necesidad para Dios es diferente. La necesidad para Dios es, me sobra tanto que ya no tengo a quien dárselo. Y a veces, fíjate bien lo que te voy a decir, Dios se lo tiene que dar a los incrédulos, porque ellos son los que se lo piden a Él. ¿De verdad? Hay gente que prospera en tantas cosas y en algún momento los oye y dicen, bueno, es que yo le pedí a Diosito que me ayudara y me ayudó. ¿De verdad? Cuando Dios dice, mis hijos no me piden, nada más los del sindicato, pero mis hijos no. Porque vaya que los del sindicato piden y piden mucho, más de lo que merecen. ¿Y cómo piden? ¿Pero por qué tienen? Porque lo pidieron. Y Dios dice así, mira, los del sindicato del mundo me piden. Dios, pues tú eres Dios, eres todopoderoso, ayúdame. Y gente le pide. Y Dios dice, nada más me piden los del sindicato, pero mis hijos no lo piden. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:5? Si no tienes sabiduría, fácil, es que no la has pedido. O sea, y ahí estás, papá, mamá, arrancándote los cabellos, ¿verdad? Ay, es que estos hijos ya no sé qué hacer con ellos. ¿Qué necesidad tengo de aguantarlos? Y Dios dice, ¿qué necesidad tienes para no pedir? Porque yo tengo la necesidad de darte. ¿Ve los conceptos de necesidad? Hay un vértice muy amplio en todos estos. Vértice significa lados. Ahora, trato de ser lo más claro posible. Ahora, ¿qué dice? ¿No lo tienes? Pues porque no lo pides. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual no tiene mucho para darte, así dice. No. El cual da, fíjate bien, ¿a quién? Oh. Por eso te digo, más le piden a Dios los del sindicato que sus propios hijos, el cual le da a todos. ¿Sabes qué refrán tenían antes las abuelitas? ¿Sí? Por ejemplo, y actitudes, cuando temblaba, mi esposa me lo platica, referente a mi suegra, dice que cuando vino el temblor del 85 y otros temblores, antes, ¿sabes qué hacen las abuelitas? Arrodíllense y pídanle a Dios que los cuide.
¿sí o no? Y ahora todos, la alarma sísmica, ¿se oye o no se oye? O sea, si Dios es el que te puede cuidar, pero ¿qué pasa? No le pedimos. ¿Y sabes por qué antes Dios guardaba tanto a la gente? ¿Cuántos si me quieren contradecir lo pueden hacer, pero investiguen antes de hacerlo? Si usted se da cuenta, la cultura de antes era cuida a tu Señor. Y por eso Dios nos cuidaba tanto. Una persona una vez le platicaba de su niñez de aquí de la iglesia, del estado de Puebla. Dice, pastor, ¿sabe cómo antes nosotros tomábamos agua? ¿Qué? Bonafón, y que Litrofón, Hidrofón, Superfón, y iPhone, no. ¿Sabe cómo tomamos agua? En un charco de agua sucia metíamos una tela, filtraban el agua y de ahí tomaban. Pregúntenme, dice, ¿cuándo nos enfermamos de la panza? Nunca. ¿Pero por qué? Porque la cultura de los abuelos antes era pídale a Dios, primero Dios. Y le pedían y les daban. Ahora, con tanta tecnología y tantas cosas, nos vamos olvidando de Dios. ¿Sí? Tu hijo te está dando problemas, corre con el psicólogo, y es una profesión noble. Yo te digo, corre de rodillas a Dios primero. ¿Por qué? Porque es una necesidad, pero Dios necesita darte lo que le sobra. ¿Tú crees que Dios no tiene sabiduría? Le sobra. Por eso Dios dice, pídele y te dará sabiduría. Normalmente hoy la iglesia cristiana le está pidiendo a Dios, y esto lo digo discipularmente hablando, me voy a pedir que dejen de pasar motos aquí. No, que sigan pasando, pero que se conviertan al Señor. Okay, bueno. Entonces, normalmente la iglesia cristiana le pide a Dios, dame, úsame, lo cual es correcto y estoy absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, dame, súpleme, ayúdame, excelente, muy bien. Pero ¿sabes qué nos hace falta a la iglesia? Orar. Y espero que muchos vean este mensaje. Nos falta pedir sabiduría para conducirnos y usar lo que Dios nos ha dado como Él quiere que lo usemos. Ahora que estaba leyendo Efesios, que estamos en nuestra lectura diaria en Efesios como iglesia, y yo en el capítulo primero, sobre todo, yo veo cómo Pablo le dice a los efesios, necesitamos sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque a veces la iglesia de Cristo tiene poder, pero no tiene sabiduría. La iglesia de Cristo a veces tiene provisión, pero no tiene sabiduría. Y algo que necesitamos mucho es la sabiduría. No solo es decirme, Dios, dame, úsame, ayúdame, cuídame, claro que sí. Pero aquí también la Biblia nos dice, necesitamos sabiduría. ¿Para qué Dios te va a dar tantas herramientas si no tenemos la sabiduría para aplicarla, para vivir? Alguien dijo una vez esto: antes de que Cristo venga, no solo debemos decir, Dios, danos todo tu poder para alcanzar a las almas, también danos tu sabiduría para saber cuidar esas almas. Porque a veces tenemos una cosa, pero nos faltan otras. Y Dios tiene la necesidad de darnos todo. La necesidad, dice el libro de los Salmos, que Dios se deleita en misericordia. Cuando es como el padre cuando le da al hijo un carro, ¿cómo se siente el papá? ¡Wow! Le pude dar unos zapatos, un libro para la escuela. Así Dios, para Dios, Él siente la necesidad de disfrutar. Pero ¿por qué no le damos lo que Él necesita, el gozo? Como Cristo dijo, vuestro gozo será cumplido. No solo tenemos gozo cuando Él nos da, Él nos da, Él tiene el gozo de escucharnos. Él quiere sentirse contento de darnos. Para Él es una necesidad disfrutar que te da cosas. Y nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Ya lo dijo pastor, pues lo vuelvo a decir. Porque tenemos que cambiar esa idea. Para nosotros necesidades, ay, no quiero ir, ay, qué pesado, ay, nada más porque tengo la necesidad, si no, créeme que no iría. Esa es la necesidad para nosotros.
Qué diferente piensa Dios. Dios necesita bendecirte. Dios ansía darte. Como dice aquí, pide sabiduría y ¿qué dice? Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche. Esto significa lo mismo que Jesús dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Por qué Dios dice pedid y se os dará? Porque Dios lo único que quiere, mira bien lo que te voy a decir, lo único que está esperando es que le pidas para darte. ¿Qué pasó con Salomón hablando de la sabiduría? ¿Qué pasó con Salomón? Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Oye, me sobra tanto, ¿qué quieres que te dé? Y nosotros, Dios, ¿podrás ayudar a México en la crisis? Puedes, sí, pero lo que pasa es que no se lo pedimos. Cuando oímos la palabra México decimos, pero mira cómo están las cosas. Bueno, sí, es nuestra necesidad como mexicanos, pero la necesidad de Dios mi necesidad es que quiero deleitarme ahora que México va a cambiar, porque México va a cambiar. Y Dios se va a disfrutar, se va a gozar. Y nos va a decir a los cristianos mexicanos, ¿les gustó, hijos, cómo me quedó México? Y nosotros, amén, aleluya. Porque es una necesidad para Dios. ¿Para quién hizo las vallas de Huatulco Dios? Porque Él se deleita en ver a sus hijos conviviendo. No en bikini, pero sí. ¿Verdad? Pero sí se deleita. Cuando tú ves, papá, tus hijos corriendo en el parque, ¿cómo te sientes? O los que tienen posibilidad, ¿verdad? Vamos más allá de Azcapotzalco. Como una vez un niño lo llevamos, estaba chiquito, lo llevamos a Chapultepec, los más grandecitos. Y dice, ay, este parquecito está más grande que el de mi colonia. Y yo me sentí como un papá, dije, bien, hijo, aprovechen para que ahora que lo traje. O sea, así es Dios. Ahora aquellos que tienen la posibilidad los llevan a Disneylandia. ¿Tú crees que Dios no te puede para entrar a Disneylandia? Si le da a los paganos, que no te dé a ti. Ahí lo dije muy fuerte, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que a Dios le falta poder? Hace poco yo le dije, Señor, ya como que me hace falta salir a predicar un poquito más allá. Y en eso recibo una llamada de otro país, me dice, ¿puedes venir a predicar? Y dije, anótame pues. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente que incluso los del sindicato, llamémosle así, en su empresa dicen, Dios, aunque no sean cristianos, porque Dios dice que le da a todos. Dios, quiero llevar a mis hijos a Disneylandia, me da la oportunidad, me da la chance de eso. Miren la tierra y su plenitud, el mundo de los que te la habitan. No me lo piden mis hijos, pero si tú me pides, yo soy tan bueno que te doy. ¿Cómo entiendes eso de que Jesús hizo el vino? Un choque teológico, ¿sí o no? Y ahí nos tienes a todos los teólogos desde el punto de vista estudiosos de la Escritura. A ver, ¿estamos de acuerdo con Jesús o no? Y Dios dice, ¿qué permiso les tengo que pedir a ustedes? Yo hago lo que yo quiero. No es que Dios esté de acuerdo que la gente se emborrache. No quiero dejar en mal a Dios. Ni Él hace nada malo. No está de acuerdo en que la gente se emborrache. Claro que no. Pero ¿sabes qué? Él no sabe hacer nada malo, todo lo hace bien. Ya la gente, el uso que le da es diferente. ¿Cuántos? ¿Sí me entiendes? Es por ejemplo, sí, porque algunos dicen, a ver cómo sale el pastor de este torito, que él solo se metió en caliente y él solo se aventó. El poro peor es por su boca muere. Pues si el Espíritu Santo está conmigo, te revelo eso.
Sí, es como las mujeres. Dicen los hombres, no, es que decimos los hombres, que la mujer es muy bonita, en el buen sentido. Dios puso a la mujer, ya lo que el hombre hace con la mujer ya no es culpa de Dios, es del hombre. Esposa, debe un codazo a su esposa. Bueno, no, porque él se porta bien. Ahora, aleluya. Bueno, la necesidad, o sea, la necesidad. Dios quiere darnos tantas cosas, pero para él es un deleite dárnosla. La necesidad no es mala siempre. Desde el punto de vista divino, la necesidad es maravillosa, porque él tiene la necesidad de bendecirte. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Si alguno tiene sabiduría, falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Sí, esposo, te tengo buenas noticias. Ya no tienes que quebrarte el coco para decir, ¿cómo entiendo a mi esposa? No te preocupes. Dios te puede ayudar. ¿Verdad? Y es como decía un pastor, yo lo entendí por revelación del Espíritu Santo. Como un pastor dijo, mira, un problema es como el problema. No, la suegra. El problema es como un toro que viene contra ti. No tienes que detenerlo así. Tienes que saberlo esquivar para que no te dañe. Y ya. Discierna lo que estoy diciendo. No lo vaya a cambiar. No, ya el pastor, pero ahora sí les dijo. No. Yo estoy diciendo del problema. Sabes, a veces nosotros en casa, lo voy a interpretar un poco más claramente por las miradas que me están echando. ¿Qué dijo el pastor? Se fue para acá, y ya no lo entendí. Bueno, más claro todavía. O sea, lo que estoy tratando de decir es que a veces nosotros los problemas los queremos frenar y cállate y aquí. No. Hay problemas que a veces el tiempo te va a dar la razón y no tienes que luchar tanto, porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Okay? La necesidad no siempre es mala. Vete del lado de Dios. Es necesario y Dios se deleita en darnos de comer, porque Él, cuando ves a tus hijos comer, si uno a ti te sabe más sabroso. Dios pasa lo mismo, la necesidad. Nosotros decimos, Señor, dame de comer, Señor. Dios dice, esa necesidad es tu punto de vista. Mi necesidad es deleitarme en ver cómo te proveo, cómo te ayudo, cómo te uso, cómo tus sueños se van a hacer realidad. Y eso es solo para los que lo creen. Dios se deleita en soñar contigo en las cosas poderosas que va a hacer en tu vida. Uno me entendió. Una persona me entendió. Es una necesidad. Atención, muy importante lo que voy a decir. Es una necesidad. Entiéndelo, escúchalo una vez desde el punto de vista discipular, no de sentencia. Bueno, un poquito. Bueno, es una necesidad formar un carácter en el discípulo. No toda necesidad es mala, hay necesidades buenas. Es una necesidad formar un carácter en el discípulo. Esto es solo para los estudiosos de la palabra, los que quieren leerlo en casa. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Habla de Pablo, un hombre que los dejó en el camino, llamado Marcos. Y muchos de ustedes conocen la historia, pero si lo lees en casa, el Espíritu Santo te va a revelar más cosas que antes no las habías visto. Es decir, las cosas buenas requieren esfuerzo. Dios no quiere que vengas y te sientes aquí y solo soportes el mensaje. Dios quiere que te esfuerces en que el Espíritu Santo te ministre, te levante, te enseñe, te dirija, te transforme. Requiere de esfuerzo. Por eso Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar significa algo necesario del pueblo de Dios es que se esfuerce, porque hasta ahora no nos hemos esforzado como debemos esforzarnos, porque tenemos necesidad, porque Dios tiene la necesidad de bendecirnos. Dios no hay a quien darle tantas cosas que tiene. Dígame usted de quién es. Todos los carros que hay en el mundo son de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de Junior, así de Dios, me das un carro esta tarde, por favor. O sea, no.
o sea, una cosa es un hijo y otra cosa es un junior. Alguien dijo, Dios tiene hijos, no juniors. Pero me estoy refiriendo, lo que trato de decir es, ¿tú crees que Dios no tiene los recursos suficientes para darte? Claro. Oye, si Dios usó gente endemoniada como ay, se me olvidó el nombre, ¿no? Pero que estaba en Nueva York y que tuvo una revelación que un ángel le dio José Smith, y le dijo, te voy a usar, y mira todo lo que han hecho los mormones. ¿Tú crees que Dios no puede por el Espíritu Santo usarte más en cuestión del Evangelio como está en la Biblia? Claro. Necesitamos, hay muchas necesidades, formar un carácter. El discípulo necesita y requiere tener un carácter. ¿Por qué es necesario formar un carácter en ti, servidor, discípulo? Que a veces como que no, como que sí, como que quién sabe, como que a ver, como que lo piensas, como que sí le entras, como que no le entras, como que te da flojera. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de desahogarme. Como que te da flojera, como que haces como que sí, pero que no, y haces como que la Virgen te habla. No, hermano, el que te debe hablar es el Espíritu Santo. Y haces como la imagen que sí estoy, pero no estoy, y te haces el jaudí. Sí estoy, pero no estoy. Ahora me ves, ahora no me ves. O sea, estás, como dice mi suegra, como el gato que se esconde y la cola asomándola así. Y tú eres un servidor escondiéndote, y yo nada más te veo y digo, nos engañaste a todos. Eres fabuloso, tremendo. Jaudí debería contratarte. No. Mira, deja de hacerle el cuento. Ay, se me salió. Perdón. Mira, es sencillo. Dios quiere formar un carácter en ti. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? No, muy bien. Le voy a contestar, pero tampoco se enojen, cálmense. No, sí está bien como pregunta. Dios quiere formar un carácter en ti. ¿Sabes por qué? Porque si no forma un carácter en ti, en la primer lucha te vas a desanimar. En la primera ocasión que Dios verdaderamente ponga a prueba tu esencia, no vas a permanecer. Vas a estar de un lado a otro, vas a estar diciendo, no, Dios no me habla aquí, Dios no me quiere aquí, te vas a ir a un lado, te vas a ir a otro, te vas a ir a otro. Pero ¿sabes cuál es la realidad de todo esto? Que no tienes un carácter. A veces es una forma de decir no tengo carácter cuando no encuentro lo que quiero, no lo que necesito. Es falta de carácter. Carácter me refiero a la esencia de Dios en tu vida. Número 1. Número 2. No toda necesidad entonces es mala, hay necesidades buenas. ¿Por qué Dios quiere formar un carácter en ti? Pregúntame por qué. Ya se les bajó el volumen, ¿verdad? O porque no les pareció una o porque se me distrajeron. Yo voy por la 2. Okay. Dios quiere formar un carácter en ti. ¿Por qué? Porque si no forma un carácter en ti, no le sirves a Dios a Dios no, al diablo. Bueno, también a Dios, no le sirves a Dios. Ahí está el hecho. De Lucas te vas a desanimar, vas a desistir, vas a estar como dando bandazos de un lado para otro. Número 2, no le vas a servir al diablo ni para el arranque. Pero cuando hay un carácter en ti, se forma como el carácter que tuvo David. Y dices, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones de Dios viviente, que no entiende que Dios está con nosotros? Amén. No toda necesidad es mala. Padre, gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Levanta tus manos, por favor. Por enseñarnos, por revelarnos cosas escondidas desde el principio de los tiempos. No por una persona, o no, Señor, exclusivamente de una persona, sino por el Evangelio. Nos enseñas y nos revelas tantas riquezas, Padre, tantas cosas que tienes para nosotros
y tienes la necesidad de darnos como el Padre al Hijo, que necesita verlo feliz, necesita verlo pleno. Palabra porque nos revela cómo debemos de vivir